¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Estamos transmitiendo en vivo para todo el mundo desde el Centro de Operaciones del Regional del Sur. Y como cada miércoles tenemos un invitado especial, hoy no es la excepción. Contamos con la grata presencia de Raúl López Martínez. Él es sociólogo de profesión, es analista político y sobre todo es un estudioso de la ciencia política. Raúl, buenas tardes, me da gusto recibirte en el estudio. Carlos, muchas gracias por la invitación, es un gusto estar aquí en este espacio tan importante para la difusión de la cultura y los temas de actualidad. Vamos a comentar un libro, La comunicación de la administración pública, de María José Canell Crespo. Ella es española. María José Canell Crespo es doctora en comunicación por la Universidad de Navarra. Uno de sus más recientes libros se llama La comunicación de la administración pública para gobernar con la sociedad. Fue publicado por el Fondo de Cultura Económica en el año 2018. Recientemente. Muy recientemente, el año pasado. Con motivo de la presentación de este libro, el año pasado el Instituto Nacional de Administración Pública, el Fondo de Cultura Económica y la Facultad de Administración Pública de la UNAM convocó una serie de conferencias y seminarios con el tema central que nos convoca a la doctora María José a reflexionar. Y estuvo como invitada especial la autora del libro, ¿no? También estuvo como organizador de estos eventos el Instituto Nacional Electoral. Muy bien. Fue una semana con muchas actividades de reflexión que convocaron estas instituciones para hablar sobre este tema de la comunicación de la administración pública, de la, no en la. Okay. Es una reflexión muy interesante que tiene una asombrosa propuesta para todos aquellos que se dedican trabajan en el sector público, que me parece que es muy necesaria difundir, dar a conocer, compartir tanto con los servidores públicos como también con la sociedad, ¿no? Porque justamente la propuesta de este libro, que más bien este libro lo veo como un punto de partida para diseñar el nuevo modelo de gestor comunicador para gobernar con la sociedad. Y en esta propuesta de crear el nuevo modelo de gestor comunicador, la sociedad juega un papel muy importante en términos de comunicación. ¿Qué quiere decir esto de construir un nuevo modelo de gestor comunicador? ¿Y qué quiere decir esto relacionado con que este libro es el punto de partida para la construcción de este nuevo modelo? De entrada, es una propuesta que obedece al reconocimiento sociológico que nos encontramos inmersos en una sociedad en donde la información y la comunicación son dos de sus principales características. En este contexto estamos apreciando que los monopolios de la información en la relación gobierno y sociedad, en donde de manera tradicional se daba a través de los medios de comunicación, se ha fracturado. Esta fractura del monopolio de la relación de comunicación entre el gobierno y la sociedad se dio en gran medida al surgimiento y al impacto y al uso masivo de las redes sociales, principalmente con Facebook, con Twitter, y también podemos agregar mensajerías instantáneas como el WhatsApp. De aquí deriva esta pérdida de monopolio de comunicación entre el gobierno y la sociedad y el impacto de las tecnologías de la información y la comunicación que se da en este macroproceso. Un análisis muy interesante que hace el sociólogo Manuel Castel y que sintetiza muy bien en su libro Comunicación y Poder. Y dice: el impacto de las tecnologías de la información y la comunicación nos han llevado al surgimiento de un nuevo paradigma fincado en la sociedad de la información, en donde la sociedad se estructura a manera de red. El Estado se estructura también a nivel de red, la economía se estructura también a nivel de red, y el capitalismo toma una nueva fase de funcionamiento a nivel planetario, en donde trabaja las 24 horas gracias justamente a las tecnologías de la información y la comunicación.
Es en este contexto macro de un primer acercamiento del diagnóstico a la sociedad actual, partiendo de los impactos de las tecnologías de la información y la comunicación, en donde surge esta interesante propuesta de la comunicación de la administración pública. Ya no es suficiente para ejercer una buena función como servidor público el cumplir con lo que la ley les mandata, el cumplir con lo que señalan sus planes, el Plan Nacional de Desarrollo, los planes estatales, los planes municipales, sus programas sectoriales, sus estrategias, sus objetivos, sus metas. Ya no es suficiente para lograr una real cohesión con la sociedad. Y esto nos lleva de la mano, ¿por qué no es suficiente con que cumplan con los aspectos básicos del funcionamiento de la administración pública? No es suficiente porque nos encontramos con una sociedad altamente exigente. Nos encontramos ante un entorno social que de manera permanente están surgiendo problemas que no habían sido considerados durante la elaboración de los planes de administración pública. Nos encontramos también, y afortunadamente también, y hay que recalcar esto, en una sociedad que, queramos o no, prevalecen los valores de la democracia. El solo hecho, maestro, yo espero que coincidas con esta tesis, de que estemos aquí en este espacio, en un medio de comunicación, en el regional, y se puedan expresar distintas ideas sobre la política, sobre el país, sobre el Estado, sobre la nación y sobre el mundo, es la prueba más fidedigna de que estamos en un entorno democrático. Entonces, estos elementos de la complejidad democrática y la complejidad de una sociedad de la información y la comunicación llevan a la doctora María José Canel Crespo a presentar una nueva propuesta en términos de comunicación de la administración pública para relacionarse de una mejor manera con la sociedad. Y es donde dice, no es suficiente el que se formen administradores, gente en administración pública, especialistas en derecho, economistas, sociólogos, politólogos, para ejercer de manera tradicional la función pública. Es necesario que, aunado a ese perfil profesional, también sean capaces de comunicar dentro de sus organizaciones, del aparato de gobierno, pero sobre todo de comunicar hacia la sociedad. Y aquí la gran pregunta que hace la doctora María José Canel Crespo, que es, ¿para qué comunicar? ¿Para qué comunicar desde la administración pública? ¿Por qué preocuparnos en profesionalizarnos, en actualizarnos, en contar con marcos teóricos, metodológicos, técnicas y herramientas prácticas que nos permitan comunicar a la sociedad? Por dos cuestiones fundamentales. Uno, para gobernar con la sociedad. Y ese es un elemento clave que lleva implícita una crítica a la forma de ejercer gobiernos que, si bien surgen de un proceso democrático, a la hora de gobernar parece que se generan brechas que dividen, que separan, que aumentan las distancias entre las relaciones entre el gobierno y la toma de decisiones y las legítimas aspiraciones de la sociedad en las coyunturas que enfrentan. Número uno, para gobernar con la sociedad. Número dos, para promover la cohesión social. Y esto es un asunto importantísimo. No es comunicar en abstracto, no es comunicar para vender a un candidato, no es para comunicar para ofrecer un producto, no es comunicar para difundir las acciones de gobierno y quedarse solo en ese caminito de donde se confunde la propaganda y la comunicación política. Y aquí quiero acotar, la propaganda política no es comunicar. La propaganda es propaganda que busca persuadir a través de un conjunto de ideas y símbolos en torno a una propuesta política, que es muy distinto a comunicar. La propaganda tiene un flujo unidireccional del poder hacia la sociedad. La comunicación, en términos democráticos, pretende realizar un proceso de interacción. Y aquí es donde hay otro elemento clave. Procesos de interacción entre el gobierno y la sociedad, en donde el gobierno comunica
y se espera que exista una reacción por parte de la sociedad, y la sociedad comunica, y se espera que el gobierno tenga la sensibilidad de tener la escucha activa para responder. Y agregaría, habla de la sociedad como de manera introductoria, porque nos invita también María José Canel Castro. Ella usa el término de los stakeholders, que en español lo podemos usar como las partes interesadas. Tropicalizándolo un poco, podríamos llamarle la diversidad de intereses legítimos que hay en la sociedad, en una ciudad plural y democrática. Otra cuestión que me parece muy importante y muy rescatable: comunicar ¿para qué? Comunicar conforme a qué, conforme a qué valores. Pues a los valores de las reglas y los valores de la democracia, a los valores de los derechos humanos, a los valores de la convivencia pacífica, a los valores de los derechos de las mujeres, de los jóvenes, a los valores de un derecho ambiente sano, a los valores de resolver los problemas públicos de manera colectiva, en donde la sociedad y el gobierno participen de manera activa. Y esto, nos dice María José Canel, se va a lograr mientras, en la medida en que los gobiernos sepan gestionar, promover la confianza entre el gobierno y la sociedad y los propios actores de la sociedad de manera inicial. Muy bien, Raúl, muchísimas gracias por tu exposición. Me surgen varias dudas, y una de ellas es, en este sentido, cada dependencia, cada entidad cuenta con una unidad administrativa denominada comunicación social o comunicación política, y por lo regular ahí se registra todas las actividades o las acciones que realiza el ente público y se distribuye a los medios de comunicación. Por lo regular también son puros boletines, y también por lo regular son fotos que suben acerca del funcionario en actividades que está realizando. En este sentido, ¿qué podríamos encontrar con respecto a lo que nos dice María José Canel, el sentido de comunicar, cuando nos estás diciendo que comunicar significa interactuar, interconectarse con la sociedad? No es solamente una información, sino hacerle partícipe de las acciones y decisiones que está realizando el funcionario público. Y en este sentido, ¿cuál sería tu opinión? La propuesta de María José Canel es en una perspectiva de la comunicación en sentido amplio. No deja a un lado la función y el papel de los boletines, pero no puede ser el todo de la comunicación gubernamental. Es necesario que las oficinas de comunicación, de manera simultánea, ella le habla se refiere a gestores, comunicadores, que va más allá, yo creo, que el término de servidor público, en el sentido que el gestor resuelve y atiende problemas. Y aquí yo me iría un paso atrás. ¿Cuál sería el papel de los servidores públicos? ¿Ser rock stars o resolver los problemas de manera cotidiana que la gente enfrenta desde que sale de su casa e incluso dentro de su casa? Resolver los problemas. Sí. Es el papel que deben de asumir los gobernantes, los servidores públicos. Desde el que está a la cabeza hasta el que te abre la puerta, su compromiso es al 100% y las 24 horas estar atento para resolver los problemas. Los problemas no se resuelven solamente emitiendo boletines. Los problemas se resuelven iniciando con el reconocimiento de los problemas, convocando a los actores partes a ponerse de acuerdo sobre el diagnóstico de los problemas que quieran definir, y de esa manera priorizar. Y en esa priorizar, marcar rutas de coordinación y de colaboración para atender los problemas. Los problemas requieren un abordaje distinto, y ahorita estamos viviendo, podemos poner una infinidad de casos en donde los problemas no se resuelven a golpe de boletines, ¿no? Al contrario, los boletines pueden tener un cierto efecto boomerang, ¿no? Porque incluso vámonos al ejemplo más recurrente de errores, donde yo sugeriría que como sociedad tenemos que estar muy atentos, y como servidores públicos también. Los que tienen que ver con la impartición de justicia. Un planteamiento violatorio en muchos casos del respeto a los derechos humanos, dando afirmaciones que no vienen ni al caso, sin fuentes. No son capaces ni de usar términos, por ejemplo, vigentes. Hay quienes hablan en boletines de seguridad de garantías individuales
refiriéndose a la Constitución? Pues yo sugeriría que primero lean la Constitución. Capítulo primero artículo primero de la Constitución fue reformado en el año 2011 para dar paso a los derechos humanos. Ya no hay garantías individuales. Entonces, primero tendrían que actualizar y capacitarse. Sí, la propuesta es más amplia. La propuesta es poder generar los mecanismos de interacción entre las distintas dependencias de gobierno y la sociedad. Y me gustaría compartirte que en esta propuesta también habla sobre el hacer uso de manera más eficiente de las tecnologías que nos ofrece el Internet, ¿no? Yo te voy a poner un ejemplo. No quiero pisar callos, pero sí ojalá esto repercuta. El gobierno municipal de Temisco, gobierno municipal metropolitano, está aquí unos minutos de la capital del estado de Morelos, no tiene página web. ¿Dónde podemos consultar su plan municipal de desarrollo? Si un empresario, ¿cómo sabe un empresario qué ofertas de condiciones de inversión hay en Temisco? ¿A dónde puede acudir? Sí. O sea, son ejemplos sencillos, pero que se conectan o te desconectan con el mundo, ¿no? Pero que no te comunican. Y que no comunican. Y más cuando tenemos necesidad de comunicar y de manera eficiente. Otra cuestión que me parece que va más allá de los boletines es la necesidad de reforzar las formas en que manejan en términos de comunicación los escenarios de crisis. Los escenarios de crisis, por lo general, he visto que hay una respuesta del gobierno 12 horas después del suceso, 8, 10 horas, cuando la sociedad ya quiere saber en la brevedad y de manera ágil que está la presencia gubernamental en el escenario, ¿no? ¿Por qué? Pues por muchas cuestiones. La sociedad requiere que el gobierno le dé confianza, ¿no? No quiere que le resuelva los problemas, porque para eso la gente trabaja, para eso la gente se esfuerza, para eso la gente se levanta temprano para hacer sus actividades cotidianas. Pero sí pide que en quienes delegan la responsabilidad política cumplan con su labor de promover la confianza de que hay alguien al frente atendiendo estos sucesos que rompen con la cotidianidad. Y si estos sucesos se atienden en el menor tiempo posible, aunque no tengas la información, aunque no sepas qué sucedió, sí decir, sucedió esto y estamos investigando, estamos aquí presentes, tengan la seguridad que vamos a investigar con toda transparencia y apegados a la ley lo que sucedió. Otro caso, Carlos. Yo quisiera retar a alguien del auditorio que en este momento entre a la página web del Congreso de Morelos y consulte alguna iniciativa legislativa. ¿No están? No están, no hay. No hay, pero del además, Congreso de Morelos. Pero además, fíjate, ¿no? Raúl, que ahorita que estás tocando ese punto, yo creo que sería muy importante, si estás hablando de comunicar, ¿por qué no el Congreso publicar el orden del día un día antes, ¿no? Claro. Para saber qué iniciativas, qué decretos se van a aprobar, qué exhortos van a realizar, qué se está haciendo, claro. en qué fase legislativa está la iniciativa que se presentó hace 2 meses con respecto a tal tema. Así es. Entonces, yo quiero saber si en esta ocasión se aprueba o pasa a segunda vuelta o qué pasa, ¿no? Y sin embargo, hay totalmente una opacidad seguridad, en cuanto a esta información. Los diputados del Congreso de Morelos aprobaron la nueva ley de seguridad privada, así como la ley que regula el uso de tecnologías de la información y comunicación de la Comisión Estatal de Seguridad Pública. Bueno, ahí está la prueba, ¿no? Ahí está. Ambas leyes atienden el compromiso asumido por los legisladores. Pero yo creo que también que aquí es importante, Raúl, que el gobierno cambie este tipo de enfoque que no comunica, sino que creo que informa siempre de manera exitosa. Estamos trabajando, estamos realizando, el funcionario acaba de ignorar, acaba de entregar, acaba de dar, acaba de esto y esto y esto. Y bueno, y se convierte en Santa Claus, ¿eh? Sí, fíjate que buscando un poco las causas que justifican esta forma de comunicar de manera unidireccional y donde han convertido el boletín como el rey de la comunicación gubernamental.
no hay que perder de vista también que hay un déficit en la formación de gente que se dedica a la comunicación. De entrada, si tú revisas los planes de estudio de ciencias de la comunicación y periodismo, no hay un módulo, unas materias en concreto que planteen distintos esquemas de comunicación gubernamental en contextos democráticos. No lo hay. Lo que hay es una formación, ofrecen una formación de manera general de técnicas para comunicar, y muchas veces con la influencia de la mercadotecnia, de la publicidad. Esta, podemos decir, subdisciplina, que es de donde surge esta propuesta de la comunicación de la administración pública, se nutre mucho de cuestiones de la sociología, de la ciencia política, ciencias de la comunicación, ¿no? Ciencias de la comunicación, y se construye esto en clave democrática. No está en medio de la ausencia de valores políticos. Son los valores de la democracia lo que les dan sustento a este modelo de comunicación. Sí. Y hay un reto formativo de entrada. Hay una ausencia de gente preparada con este perfil de comunicar para y con la democracia. Podemos entender que es uno de los resabios de la democracia. ¿Por qué no hay programas de estudio que formen a jóvenes para comunicar en contextos democráticos? Porque la democracia es un fenómeno recientemente nuevo, sí. Es novedoso, sí. ¿No? Sí. Tan novedoso es que todavía hay muchos déficits de la democracia. Y tiene sus aristas. Y tiene sus aristas. Porque no solamente es electoral. Así es. Lo que me estás diciendo es una fase democrática. Así es. Hay que ampliar el concepto de la democracia, sí. Que es multidimensional, es complejo, y justamente debido a esta complejidad es donde radica la necesidad de que los gobiernos en plural, no es que sea un asunto de un gobierno en particular. No son posiciones ideológicas. No, yo creo que es un asunto compartido, sí. Que tiene que ver con la ausencia de herramientas para comunicar en la sociedad en contextos democráticos, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo te pongo un ejemplo. Si hablamos de democracia, entonces nuestra definición de política va más allá de buscar el bien común. Y hay una propuesta muy interesante que en el ámbito de la democracia entender la política como el escenario por excelencia de relaciones de conflicto. Relaciones de conflicto por las cuales se pueden llegar a un acuerdo temporal a través de procedimientos, de reglas y valores, ¿no? Y sobre todo que todo se resuelva de manera pacífica, ¿no? Entonces, esto te lo comento a modo de entender el contexto. Porque también María José, consciente de esta situación, en su último apartado hace una serie de recomendaciones para formar a las nuevas personas dedicadas o interesadas en la comunicación, entendida como la interacción entre el gobierno y la sociedad, ¿no? El gestor comunicador. El gestor comunicador, exactamente. Y el modelo de gestor comunicador está muy bien justificado en una sociedad como la nuestra, una sociedad compleja, una sociedad democrática, en una sociedad donde los problemas no te piden permiso, ¿no? Y esto obliga también a los servidores públicos a desarrollar sus competencias comunicativas. Sí. Y hablamos entonces de habilidades para comunicar. Y tener la plena conciencia de que todo lo que haga un servidor público en su vida privada o pública comunica y que va a tener impactos. Y en la medida de la calidad que comunique con una sociedad altamente crítica, va a ser la calidad de la democracia que van a estar construyendo, y va a también depender la intensidad de los niveles de confianza que vayan gestionando entre sus declaraciones y la sociedad que los escucha. Entonces ya tenemos una base, ya no es comunicar en abstracto, ya no es comunicar para decir yo soy el rockstar, yo traje 20 bultos, 30, 50 láminas. Ese modelo de comunicación no funciona. Así es. Es inoperante. Así es. Lo que estás diciendo es que la comunicación tiene que abonar a la democracia, ¿no? Y me parece interesante lo que comentas, Raúl, porque fíjate que hacías referencia a esta disciplina
yo, si me permites llamarlo a esta nueva disciplina, que si bien es cierto los planes de estudio de la carrera de administración pública, nunca se plantea una materia de comunicación, Se ve presupuesto, se ve programación, planeación, se ve organización, pero comunicación no, a administración pública no le compete a ciencias de la comunicación, pero ahorita lo que estás planteando creo que es urgente que se modifiquen los planes de estudio y que empiece a incluirse esta disciplina como bien lo dices, el gestor comunicador, es decir, que se establezca como un mediador entre la sociedad y el Estado para comunicar lo que se está haciendo, porque de esa manera hace partícipe a la sociedad. Y tienes mucha razón, porque fíjate que si revisas el Facebook, principalmente los funcionarios, los servidores desde arriba hasta el más mínimo, publican una serie de fotos de lo que se está haciendo. Pero pareciera ser como que son gobiernos de imágenes, gobiernos de fotos, pero no se ven gobiernos de decisiones o de acciones que redunden en una transformación o en un mejor nivel de vida. Entonces ahí te preguntas, bueno, ¿qué es lo que están priorizando ellos? ¿Su imagen? ¿O realmente están comunicando lo que se está haciendo? Yo creo que podrían hacer todo. Podría un modelo de estas características de concebir la comunicación con el eje central de la interacción, de la discusión, del disenso, de la discusión pública, de anteponer los argumentos, los análisis, de comunicar dentro de tu propia organización gubernamental y hacia afuera con la sociedad, con tus sectores públicos, stakeholders, actores, parte interesados, salen ganando. Sí. Van a salir ganando y van a tener mucho más presencia si observan en ti, en alguien. Confianza. Sobre todo, empezar a creer en ellos, porque le estás comunicando. Exactamente. ¿No? Tú le confías más, aumenta más tu grado de confianza con una persona cuando te dice, como se dice comúnmente, la neta. Te comunica. Te comunica. Dice, ¿no? Y te dice cuáles son sus alcances para atender un problema y te dice cuáles son sus limitaciones. Y te comparte una visión y te dice claramente, esto lo podemos atender y vamos a llegar hasta aquí. Esto no vamos a poder atenderlo. Sí. Si alguien tiene un planteamiento para poder avanzar más, bienvenido. Entonces dialoga la sociedad, dialoga el sistema político y la sociedad civil a través del aparato de la administración pública. Sí. Y lo que tú acabas de comentar me parece un muy buen ejemplo. El administrador público como un líder social, un líder político, un líder en la estructura gubernamental, debe ante todo ser capaz de desarrollar sus habilidades de comunicación para asumirse también como un gestor comunicador. Sí. En la medida que el líder de la administración pública asuma y desarrolle sus habilidades como gestor comunicador, va a tener mayor eficacia en lo que quiere comunicar, va a tener mejores resultados en lo que quiere dirigir y la visión de cambio, el cual es responsable de impulsar, va a tener más simpatizantes. Yo creo que el saldo, si pensamos en un escenario formativo de incluir en los planes de estudio de administración pública de la UAM módulos temáticos que vengan que ver con este modelo del gestor comunicador, van a salir ganando. Y yo creo que tienes mucha razón, porque fíjate que si comunicas vas a evitar muchos conflictos, malentendidos. Así es. Porque lo que muchas veces quiere la sociedad es que le comuniques, le informes qué estás haciendo. Y aquellas prácticas que llega el ciudadano a preguntar por el director, por el jefe, y la secretaria le responde que está en una reunión, porque siempre está en reuniones, ya son las 10 de la mañana y no ha llegado al trabajo porque está en una reunión cuando prácticamente todavía está en casa. Entonces yo creo que estos esquemas tienen que ir cambiando y tienen que ir involucrando a la sociedad a través de una comunicación, ¿no? Fundamental. Fíjate, también otra cuestión que hay que tomar en cuenta de este rezago que hay en términos de comunicación del gobierno hacia la sociedad, va en un ritmo muy lento en comparación a cómo la sociedad se está comunicando con la sociedad misma. O
sea, de manera instantánea nos podemos facebookear, mandar mensajes, podemos autoconvocarnos, podemos dar compartir para momentos de solidaridad, para difundir la imagen de alguien que desapareció, para pedir la ayuda, ¿no? Y la respuesta es muy rápida, sí, ¿no? Sí. Pero por otro lado, el gobierno va muy lento, aun cuando puede tener las herramientas. Aquí yo retomaría un análisis que hace Daniel Innerati en su libro La democracia del conocimiento, y él plantea que mucho se debe a que la política, fíjate, la política del tiempo en la política es más lenta. Pero eso no justifica, te permite entender, ¿no?, por qué se da esa situación. Es más lenta porque tienes un aparato tradicionalmente fincado en normas. Uh-huh. Y en el imaginario de la gente que forma parte de este aparato, piensan, creen que ellos cumplen al cumplir con la ley. Uh-huh. Bueno, eso fue en otro momento histórico del país, que era la construcción ficticia de un Estado de Derecho en donde cada funcionario cumplía con lo que según le correspondía porque le marcaba la ley, pero ya estamos en una situación, maestro, en donde la pérdida del monopolio de la comunicación genera que la sociedad sea directamente quien exige la comunicación de manera directa, sin mediaciones, sin esos medios de comunicación tradicionales que eran el filtro que difundían lo que quería que se dijera por parte del gobierno. Por eso tenemos ese resabio de los boletines, porque está esa vieja forma. En ese sentido, me estás tratando de decir, o estás tratando de decirle a nuestros amigos del auditorio, que la sociedad va más rápido que la política misma. La sociedad, en un contexto democrático, sí, va mucho más rápida. Maneja la información, maneja la comunicación. Ese es un asunto sumamente estudiado. Retomo nuevamente a Manuel Castel en su libro Sociedad de la Información, tomo 1, tomo 2 y tomo 3 del siglo XXI, uh-huh, que me parece una lectura que nos permite aclarar muy bien el estado actual de los impactos de la tecnología en información y comunicación en el mundo actual. Uh-huh, hoy por hoy, nunca en la historia de la humanidad, la especie humana había tenido estos niveles de hipervelocidad en la comunicación desde cualquier punto del planeta. Sí, sí. Es la especie humana, sí, no la sociedad, la especie humana. Es muy cierto. Raúl, se nos ha agotado el tiempo. Qué triste, maestro Carlos. Pero la promesa es que vuelvas, que regreses. Gracias. A comentar algún otro tema. Yo te agradezco mucho que hayas asistido, que hayas participado con un tema sumamente interesante e innovador. Y espero volverte a ver próximamente. Muy amable, maestro. Tú me dirás qué libro vamos a comentar y con mucho gusto te recibimos. Te agradezco mucho tu presencia, Raúl. Muchas gracias, un gusto estar contigo y con tu público. Gracias. Vamos a unos mensajes y regresamos.